Cuando las puertas del quirófano se abrieron, el mundo de Carmen se detuvo. ¿No era ese hombre tendido en la mesa el que había sacado de su vida? Ahora su corazón estaba en las manos de Carmen. ¿Lo salvaría o cobraría venganza del pasado? La doctora Carmen Herrera era una exitosa cirujana cardíaca de 34 años que trabajaba en el Hospital San Rafael, el más prestigioso de Madrid. Esa noche estaba de guardia y la llamada que llegó del servicio de urgencias a las 23:30 cambiaría su vida para siempre. Doctor Herrera, tenemos una cirugía urgente, accidente de tráfico, paro cardíaco, lo llevamos inmediatamente al quirófano, dijo corriendo la enfermera Rodríguez mientras atravesaba los pasillos del hospital con urgencia. Carmen se lavó las manos meticulosamente y se puso la ropa quirúrgica. En sus 15 años de carrera como cirujana, había realizado miles de operaciones. Cada paciente era importante para ella, pero no sabía que esta noche sería especial. Era una de las mejores cirujanas cardiovasculares de España, reconocida por su precisión y frialdad bajo presión. El Hospital San Rafael era conocido por recibir los casos más complicados de Madrid. Carmen había llegado allí después de años de trabajo duro, superando prejuicios de género en un campo dominado por hombres. Su reputación era impecable. Nunca había perdido un paciente en cirugía de emergencia. Cuando se abrieron las puertas del quirófano, Carmen miró al paciente para el control de rutina. Su rostro estaba cubierto de sangre, pero reconoció ese perfil. Su corazón se detuvo por completo. El mundo a su alrededor pareció ralentizarse. Alejandro Vega, su exmarido, a quien había sacado de su vida hacía 3 años después del divorcio más doloroso de su existencia. Doctora, el estado del paciente es crítico. Sufrió un paro cardíaco en la ambulancia. Lo trajimos de vuelta con el desfibrilador, pero los minutos son cruciales, dijo el técnico de anestesia, revisando los monitores que mostraban signos vitales inestables. Carmen se quedó paralizada por un momento. El bisturí en su mano tembló imperceptiblemente. Los recuerdos la inundaron como una avalancha. ¿Qué le había hecho este hombre? Tú nunca podrás estar a mi nivel, Carmen. Yo soy el heredero de la familia Vega. Tú solo eres la hija de un médico de pueblo. Nuestros mundos son incompatibles, le había dicho durante el divorcio con una frialdad que aún la lastimaba. Doctora Herrera, ¿empezamos?, preguntó la enfermera jefe, notando la vacilación de Carmen. El equipo médico esperaba sus órdenes. En el quirófano, ella era la autoridad absoluta. Carmen respiró profundamente, invocar todos sus años de entrenamiento. Tenía el juramento hipocrático grabado en su alma. Estaba obligada a salvar a cada paciente, sin importar quién fuera. Debía dejar de lado sus sentimientos personales, por más devastadores que fueran. «Empezamos», dijo con determinación, su voz recuperando la autoridad que la caracterizaba. Monitores cardíacos al máximo. Necesito ver exactamente qué está pasando con su corazón. El corazón de Alejandro Vega se había detenido 2 veces en el camino al hospital. Las manos de Carmen le darían vida. La ironía no podía ser mayor. El hombre que la había considerado inferior ahora dependía completamente de su habilidad para sobrevivir. Mientras preparaba el instrumental quirúrgico, Carmen no pudo evitar que los recuerdos la inundaran. Hacía 3 años se habían conocido en este mismo hospital. Alejandro era uno de los pacientes de Carmen después del infarto que sufrió en la oficina de su padre, el poderoso empresario Ricardo Vega. En ese momento Carmen era una joven residente brillante, destacándose entre sus pares
y Alejandro, un apuesto millonario heredero de 31 años que manejaba el imperio familiar de construcción e inmobiliaria. Su amor se desarrolló rápida y apasionadamente. Alejandro había quedado fascinado por la inteligencia y determinación de Carmen. La veía trabajar con pacientes, estudiando hasta altas horas, dedicando su vida a salvar otros. Carmen se había enamorado de su aparente vulnerabilidad después del infarto, de su carisma natural y de la manera en que la hacía sentir especial. Él parecía diferente a los hombres ricos que había conocido. Más humano, más real. Se casaron después de 6 meses de noviazgo en una ceremonia que fue portada de todas las revistas de sociedad de Madrid. Carmen pensó que había encontrado su cuento de hadas. Pero el matrimonio fue una historia completamente diferente. La familia de Alejandro nunca aceptó realmente a Carmen. No basta con que sea médica, no tiene lugar en nuestro círculo social, no entiende nuestras tradiciones, nuestras responsabilidades, decía constantemente doña Mercedes, la madre de Alejandro. Don Ricardo era más directo. Esta muchacha no tiene la clase que necesita un Vega. Alejandro también comenzó a ceder gradualmente a la presión familiar. Las cenas familiares se volvieron campos de batalla silenciosos. Carmen era excluida de conversaciones, ignorada en eventos sociales, tratada como una intrusa en lo que debería haber sido su propia familia. «Concentración», se dijo Carmen a sí misma, forzándose a regresar al presente. Ahora tenía que enfocarse en el paciente. No podía permitir que sus emociones comprometieran la cirugía. Abrió el pecho de Alejandro con precisión milimétrica. El daño cardíaco era extremadamente grave. La arteria coronaria principal estaba completamente bloqueada. Había sufrido un infarto masivo de miocardio. Sin cirugía inmediata, moriría en menos de 1 hora. Inicien el bypass cardiopulmonar. Necesitamos estabilizar su circulación mientras trabajo en las arterias, ordenó Carmen, con la autoridad que había desarrollado a lo largo de años. Doctora, su presión está cayendo peligrosamente, informó el anestesiólogo. Aumenten la dopamina y preparen más unidades de sangre. Vamos a necesitarlas. Las manos de Carmen trabajaban con destreza sobrenatural. A pesar del torbellino emocional en su interior, sus movimientos eran precisos, calculados, perfectos. Había olvidado toda su ira, su dolor personal. En este momento, solo era doctora, la mejor doctora que podía ser. El equipo médico trabajaba en sincronía perfecta. Carmen había entrenado con muchos de ellos durante años. Conocían sus métodos, anticipaban sus necesidades. Era como una danza mortal donde cada segundo contaba. «Encontré el bloqueo principal», anunció Carmen. «La arteria descendente anterior está completamente cerrada. Voy a necesitar injertos. Preparen segmentos de la arteria mamaria». Durante las siguientes 2 horas, Carmen realizó uno de los procedimientos más complejos de su carrera. No solo tenía que desbloquear las arterias coronarias, sino reparar el daño extenso al músculo cardíaco. Era como reconstruir un motor mientras funcionaba. «Su ritmo se está estabilizando», informó la enfermera monitoreando los signos vitales. «Perfecto. Ahora voy a reparar la válvula mitral. Tiene regurgitación severa». Conforme pasaban las horas, el estado de Alejandro comenzó a estabilizarse gradualmente. Las manos de Carmen estaban haciendo un verdadero milagro médico. Abrió las arterias bloqueadas, implantó 3 bypasses, reparó la válvula cardíaca dañada y logró que el corazón recuperara su ritmo natural. El quirófano estaba tenso. Todos sabían que estaban presenciando una cirugía extraordinaria. Carmen estaba operando en el límite de lo humanamente posible. Presión arterial normalizándose.
ritmo cardíaco estable, función ventricular mejorando, reportó el cardiólogo perfusionista. Después de 4 horas y 20 minutos de cirugía, los signos vitales de Alejandro finalmente se estabilizaron completamente. Carmen estaba físicamente agotada, pero profesionalmente triunfante. Había salvado una vida contra todas las probabilidades. «El paciente puede ser llevado a cuidados intensivos», dijo a su equipo, su voz apenas mostrando el cansancio extremo que sentía. Al salir del quirófano, Carmen tenía miles de pensamientos contradictorios en su mente. Había salvado a este hombre, el mismo hombre que le había considerado insuficiente, que había dicho que no estaba a su nivel. El hombre que había destruido su autoestima y le había hecho dudar de su valor como persona. Se dirigió al vestuario de médicos y se dejó caer en un banco. Las emociones reprimidas durante la cirugía comenzaron a emerger. Rabia, confusión, una extraña satisfacción profesional y algo más que no quería identificar. En la unidad de cuidados intensivos pusieron a Alejandro en observación constante. El trabajo médico de Carmen había terminado, pero tenía curiosidad morbosa. ¿Cómo había ocurrido este accidente? ¿Quién estaba con él? ¿Por qué estaba solo? La enfermera Rodríguez, que había trabajado con Carmen durante años, le dio información sin que se la pidiera. Estaba solo en el coche. Perdió el control del Ferrari al salir del club La Riviera a las 23:15. La policía dice que iba a más de 120 kilómetros por hora en una zona de 50. La prueba de alcohol dio positivo, 1,8 gramos por litro. Carmen no se sorprendió. A Alejandro siempre le gustó vivir peligrosamente. Autos rápidos, fiestas exclusivas, juegos de alto riesgo. Era parte de su personalidad que ella había encontrado inicialmente atractiva, pero que después se había vuelto una fuente constante de preocupación. ¿Algún familiar ha venido?, preguntó Carmen, tratando de sonar casual. Sí, su madre llegó hace 1 hora. Está en la sala de espera. Se ve muy alterada. Doña Mercedes Vega. Carmen recordaba perfectamente a esa mujer elegante y fría que nunca había perdido oportunidad de hacerle sentir que no pertenecía a su mundo. Cuando llegó la mañana del día siguiente, Carmen tenía turno regular, pero no pudo evitar pasar por cuidados intensivos. Alejandro comenzaba a mostrar signos de recuperar la conciencia. Los sedantes estaban siendo reducidos gradualmente. A las 10:30 de la mañana, cuando Carmen entró a revisar rutinariamente a otros pacientes de la UCI, vio que Alejandro tenía los ojos abiertos. Su primera reacción al verla fue de completa desorientación, seguida de shock. «¿Carmen?», susurró con voz ronca y débil. Su garganta estaba irritada por el tubo de intubación que había sido retirado solo 1 hora antes. «Hola, Alejandro. Tuviste un accidente muy grave. Te operaron del corazón hace 18 horas». Alejandro trató de procesar la información. Su memoria era fragmentaria. Lo último que recordaba claramente era la discusión acalorada con Isabella Moreno, su novia actual, en el club. Había sido una pelea sobre compromiso, sobre futuro, sobre las mismas cosas que siempre los separaban. «¿Tú? ¿Tú me operaste?», preguntó con incredulidad. Su voz era apenas un susurro. «Sí». Era la cirujana cardiovascular de guardia. Alejandro cerró los ojos abrumado por la información. Su exesposa, la mujer que había lastimado profundamente, había salvado su vida. La ironía era dolorosamente evidente. Carmen mantuvo su compostura profesional. «Tuviste un infarto masivo, 3 arterias bloqueadas, válvula mitral dañada. La cirugía duró más de 4 horas. Voy a
Vas a recuperarte completamente si sigues las indicaciones médicas, pero vas a requerir cambios importantes en tu estilo de vida. Alejandro se sumió en un silencio profundo. Carmen podía ver la lucha interna en sus ojos. Vergüenza, gratitud, confusión, todo mezclado en una expresión que nunca había visto en él. Los días siguientes fueron una tortura emocional para ambos. El estado de Alejandro mejoraba rápidamente. Su cuerpo respondía excepcionalmente bien al tratamiento. Carmen se comportaba con perfecta profesionalidad. Mantenía solo una relación médico-paciente estricta. Pero Alejandro quería hablar. Necesitaba hablar. «Carmen», dijo un día cuando ella estaba revisando sus signos vitales, «¿puedes hablar conmigo? Solo 5 minutos». «¿Sobre tu condición médica?», respondió ella sin mirarlo a los ojos. «No sobre nosotros, sobre lo que pasó». Carmen dudó. Todo su entrenamiento le decía que mantuviera distancia emocional. «Ahora tu enfoque debe estar en recuperarte físicamente». «Por favor, solo 5 minutos. No he podido dormir pensando en esto». Carmen miró alrededor. La UCI estaba relativamente tranquila. Se sentó en la silla junto a su cama, pero mantuvo distancia corporal. «Te escucho». «Lo siento», dijo Alejandro, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Siento todo lo que te hice, lo que te dije, cómo te traté, la manera en que terminé nuestro matrimonio. Me arrepiento de cada palabra, de cada momento en que te hice sentir menos de lo que eres». Carmen permanecía en silencio, pero su mandíbula se tensó. Estas palabras las había esperado durante 3 años de noches de insomnio. «¿Por qué ahora?», preguntó finalmente. «Porque estuve muy cerca de morir. Cuando el coche se volcó, cuando sentí que mi corazón se detenía, mi último pensamiento fuiste tú. No Isabella, no mi familia, no mi empresa. Tú. Pensé en cómo te perdí, en cómo destruí lo único real y valioso que había tenido en mi vida. No me perdiste, Alejandro. Me abandonaste, me traicionaste. Hay una diferencia enorme. Tienes razón, completamente razón. No pude resistir la presión de mi familia. Era más fácil hacerte creer que no eras suficiente que enfrentarme a ellos. Dije que no estabas a mi nivel, pero en realidad yo nunca estuve a tu nivel». Carmen se levantó abruptamente. Sus defensas emocionales se estaban debilitando y eso la asustaba. «Es demasiado tarde, Alejandro. Ya no soy esa Carmen ingenua que se casó contigo. Esa mujer murió el día que firmamos el divorcio». «Lo sé. Ahora eres la doctora Carmen Herrera, una de las mejores cirujanas cardiovasculares de Europa. Leo con orgullo cada artículo sobre tus éxitos en revistas médicas». Esta confesión sorprendió profundamente a Carmen. «¿Me sigues?». «Siempre. Durante estos 3 años, he leído sobre cada cirugía compleja que has realizado, cada reconocimiento que has recibido, cada conferencia en la que has participado. Tú eres el mayor error de mi vida, Carmen. Mi mayor arrepentimiento. El único amor real que he tenido». Carmen sintió que sus emociones amenazaban con desbordarse. No podía permitir eso. No aquí, no ahora. «Tengo que irme. Otros pacientes me esperan». Mientras se alejaba, escuchó la voz quebrada de Alejandro. «Carmen, solo quiero que sepas que nunca dejé de amarte. Ni un solo día». Esa noche, Carmen fue a su apartamento en el barrio de Salamanca y no pudo concentrarse en nada. Preparó la cena, pero no la tocó. Intentó leer revistas médicas, pero las palabras se difuminaban. ¿Había cambiado realmente Alejandro? ¿O solo era el miedo a la muerte el que hablaba? Su apartamento era un reflejo de su nueva vida. Moderno,
minimalista, sin fotografías del pasado. Había trabajado duro para construir esta existencia independiente, para convertirse en la mujer exitosa que era ahora. A la mañana siguiente, cuando llegó al hospital para su ronda habitual, había una visitante inesperada en la habitación de Alejandro. Una mujer mayor, elegantemente vestida en un traje Chanel, con el cabello perfectamente peinado. Doña Mercedes Vega, la madre de Alejandro, a quien Carmen no había visto en 3 años. «Ah, ¿es usted la doctora que operó a mi hijo?», dijo la mujer al ver a Carmen, levantándose de su silla con gracia aristocrática. «Sí, soy la doctora Herrera», respondió Carmen con frialdad profesional. «Quiero agradecerle personalmente. Salvó la vida de Alejandro. Los otros médicos nos dijeron que sin su intervención, mi hijo habría muerto». Carmen se sorprendió por el tono. Era completamente diferente al que recordaba. «Solo hice mi trabajo». «Por supuesto que la reconozco», continuó doña Mercedes, su voz cargada de emoción genuina. «Usted es Carmen, la exesposa de Alejandro, y ahora es la doctora que salva vidas y que salvó a mi hijo». «Señora Mercedes», intervino Alejandro desde la cama, evidentemente incómodo. «No, mijo, déjame hablar. Necesito decir esto». Se volvió hacia Carmen con ojos llenos de lágrimas. «Hace 3 años cometimos un error terrible, imperdonable. Alejamos a esta mujer extraordinaria de nuestra familia. La tratamos injustamente, la hicimos sentir inferior cuando en realidad nosotros éramos los que no estábamos a su altura». Carmen se sintió profundamente incómoda. «Es una relación médico-paciente, señora. Nada más». «Por supuesto, doctora. Pero la vida es más que medicina. A veces el corazón y el destino también hablan. Mi hijo estuvo a punto de morir y fue salvado por la mujer que más daño le hicimos. ¿No ve usted la mano del destino en esto?». Carmen no respondió, pero las palabras resonaron en su interior. «Carmen», dijo doña Mercedes acercándose un paso, «sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero mi hijo la ama profundamente. Durante estos 3 años no ha sido el mismo. Ha perdido la alegría, la pasión por la vida. Solo desde que usted lo operó, lo veo con esperanza en los ojos otra vez». «Tiene que irse», dijo Carmen abruptamente. «Mi paciente necesita descansar». Esa noche Alejandro fue dado de alta. Su recuperación había sido milagrosa. Carmen vino a su habitación para el último control médico, acompañada del doctor Martínez, quien se haría cargo del seguimiento. «Todo está perfectamente normal», informó Carmen revisando los últimos análisis. «Debes tomar tus medicamentos religiosamente, hacer ejercicio moderado y eliminar completamente el alcohol y el tabaco. El doctor Martínez te dará las indicaciones detalladas». «Carmen», dijo Alejandro cuando el doctor Martínez salió momentáneamente. «¿Me darías una oportunidad?» «¿Oportunidad para qué?» «Para demostrar que he cambiado, para tomar un café, solo para hablar como 2 personas adultas». Carmen lo miró largamente. Veía algo diferente en sus ojos, una humildad que nunca había estado allí antes. «Alejandro, hace 3 años eras una persona completamente diferente. Yo también lo soy. Las personas cambian, es cierto, pero las heridas también permanecen. Tal vez el cambio sea positivo para ambos. Tal vez. Pero el pasado debe quedarse en el pasado. Tenemos vidas separadas ahora». Alejandro asintió con tristeza. «Entiendo tu posición, pero Carmen, quiero que sepas algo. Tú salvaste mi vida no solo en ese quirófano, sino mucho antes, cuando me amaste a pesar de mis defectos. Yo fui demasiado cobarde y estúpido para valorarlo entonces». Carmen salió de la habitación sin responder, pero sus palabras la siguieron.
Las siguientes semanas fueron extrañas para Carmen. Alejandro venía religiosamente a sus controles médicos con el doctor Martínez, pero ocasionalmente ella se lo encontraba en los pasillos del hospital. Cada vez él intentaba entablar conversación casual, pero Carmen se mantenía estrictamente profesional. Un día particularmente agotador, Carmen tuvo un turno de 16 horas, 3 cirugías de emergencia consecutivas, 2 consultas complejas y múltiples complicaciones postoperatorias. No había tenido tiempo ni para almorzar. Cuando finalmente terminó a las 9 de la noche, estaba física y emocionalmente exhausta. A la salida del hospital, en el estacionamiento médico, vio una figura familiar esperando junto a su coche. Alejandro. «¿Qué haces aquí? Es muy tarde». «Te estaba esperando. Sé que has tenido un día terrible. Vi el listado de cirugías en recepción». «Alejandro, esto no es apropiado. ¿Has cenado algo?» Carmen se dio cuenta de que no había comido en 12 horas. Su estómago respondió con un rugido audible. «Solo quiero invitarte a cenar. Un gesto de agradecimiento. Nada más». Carmen estaba demasiado cansada para resistir. Su defensa emocional había sido debilitada por el agotamiento extremo. «Está bien, pero solo cena rápida, y solo porque tengo hambre». Fueron a un pequeño bar de tapas cerca del hospital. Nada lujoso, nada pretencioso. Solo comida casera buena en un ambiente relajado. Alejandro realmente parecía diferente. Su manera de hablar era más pausada, más reflexiva. Ya no tenía esa arrogancia inconsciente que lo había caracterizado. «El accidente me cambió completamente, Carmen. Cuando te enfrentas a la muerte real, cuando sientes que tu corazón se detiene, te das cuenta de lo que verdaderamente importa en la vida». «¿Y qué descubriste?», preguntó Carmen, a pesar de sí misma. «Que el dinero, el poder, el estatus social, las opiniones de otros, nada de eso tiene valor real. Cuando estás en esa ambulancia sintiendo que tu vida se escapa, solo importan las personas que amas, las relaciones auténticas, las conexiones reales». Carmen comía en silencio, escuchando. Y me di cuenta de que perdí a la única persona que realmente me amó por quien era, no por lo que tenía. Perdí a la mujer más valiosa de mi vida por orgullo estúpido y presión familiar. «Alejandro, el pasado es el pasado. No podemos cambiarlo. No podemos cambiarlo, pero podemos aprender de él». «¿Todavía me amas, Carmen?». La pregunta la golpeó como un rayo. Había evitado confrontar esos sentimientos durante 3 años. Eso no tiene relevancia ahora. Para mí tiene toda la relevancia del mundo. Carmen se levantó, sintiéndose súbitamente vulnerable. «Debo irme. Tengo cirugía temprano mañana». «Carmen, por favor, no huyas». «No estoy huyendo. Estoy siendo práctica. Somos personas diferentes ahora. Tenemos vidas separadas. Punto final». Mientras caminaba hacia su coche, Carmen sintió que Alejandro la seguía. «Carmen, solo una cosa más». Ella se volvió. «Quiero mostrarte algo. Algo que he estado haciendo estos últimos meses. ¿Me darías esa oportunidad?». La curiosidad venció a la cautela. «¿Qué cosa?». «Ven conmigo este sábado. Solo 2 horas. Si después de eso todavía quieres que desaparezca de tu vida para siempre, lo haré». Carmen dudó largamente. «¿A dónde?». «Es una sorpresa, pero te prometo que vale la pena». Ese sábado por la mañana, Carmen se arrepentía de haber aceptado. Había pasado toda la semana pensando en cancelar, pero su curiosidad científica pudo más que su cautela emocional. Alejandro la recogió a las 10 de la mañana. Ya no conducía su característico Ferrari rojo. Tenía un Volvo azul marino, elegante, pero discreto. «¿Qué pasó con el Ferrari?»,
preguntó Carmen mientras se abrochaba el cinturón. Lo vendí. Ese coche representaba todo lo que estaba mal en mi vida anterior. Velocidad irresponsable, ostentación vacía, riesgo innecesario. Ahora la seguridad y la responsabilidad son más importantes. Condujeron en silencio durante 20 minutos hasta llegar a un pequeño pueblo a las afueras de Madrid, llamado San Martín de la Vega. Alejandro la llevó directamente a un edificio moderno de 2 pisos con un gran letrero. Clínica Pediátrica Corazones Unidos. Atención médica gratuita. Carmen se quedó sin palabras. La clínica era pequeña, pero estaba impecablemente equipada. Había familias esperando en la sala de recepción, madres con bebés, niños jugando con juguetes educativos, abuelos acompañando a sus nietos. «¿Qué es exactamente esto?», preguntó Carmen. «La clínica que fundé y financio completamente. Damos servicios médicos pediátricos gratuitos a familias de bajos recursos. Tenemos 2 pediatras de tiempo completo, una enfermera especializada y equipos de diagnóstico modernos». Carmen caminó por las instalaciones, impresionada por la calidad del equipamiento. Había máquinas de ultrasonido, equipos de rayos X, un laboratorio básico, pero funcional. ¿Desde cuándo existe esto? Empecé a planificarlo desde mi segundo día en el hospital. Después del accidente, cuando me di cuenta de que nunca había hecho nada verdaderamente útil con mi vida. La clínica abrió hace 2 meses. Una doctora joven se acercó a ellos. «Buenos días, señor Vega. Esta es la cirujana de la que nos habló. Doctor Carmen Herrera. Le presento a la doctora Patricia Molina, nuestra pediatra principal. Es un honor conocerla, doctora. Hemos leído sobre su trabajo en cirugía cardiovascular. El señor Vega nos contó que usted le salvó la vida». Carmen estaba procesando la información. ¿Cuántos pacientes atienden por semana? Aproximadamente 120 familias. Muchos de estos niños nunca habían visto un médico antes. Detectamos problemas cardíacos congénitos, desnutrición, enfermedades que sin tratamiento podrían ser fatales. «Carmen», dijo Alejandro, «¿te gustaría trabajar aquí? Un día a la semana como voluntaria. Sé que eres cirujana cardíaca, pero estos niños podrían beneficiarse enormemente de tu experiencia». «No soy pediatra», protestó Carmen, «pero eres médica, y una excelente. Además, algunos de estos niños tienen problemas cardíacos que podrían requerir tu especialización». Carmen reflexionó mientras observaba a los niños en la sala de espera. Había algo genuinamente conmovedor en este proyecto. «Lo pensaré», dijo finalmente. De regreso en el coche, Carmen tenía muchas preguntas. ¿Por qué hiciste esto realmente? Porque la noche que salvaste mi vida me di cuenta de algo devastador. En mis 34 años de existencia, nunca había salvado la vida de nadie. Nunca había contribuido positivamente a la vida de otra persona. Solo había acumulado riqueza, ejercido poder, disfrutado privilegios, pero nunca había tocado una vida de manera significativa. ¿Y ahora? Ahora entiendo por qué me enamoré de ti originalmente. No solo eras hermosa e inteligente, Carmen, eras buena. Tenías un propósito noble. Dedicabas tu vida a algo más grande que ti misma. Y yo en mi arrogancia pensé que eso era inferior a hacer dinero. Carmen permanecía en silencio, pero algo dentro de ella se estaba ablandando. «Carmen», dijo Alejandro deteniendo el coche en un mirador que daba vista a Madrid. «¿Puedo hacerte una pregunta muy directa?» «Adelante». «¿Me perdonas? No te pido que me ames de nuevo, ni que volvamos a estar juntos. Solo te pido perdón sincero por todo el daño que te causé». Esta era la pregunta que Carmen había esperado durante 3 años de noches de insomnio y terapia psicológica. «Alejandro», comenzó Carmen,
sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. «No necesitas responder ahora», dijo él rápidamente. «Solo quería que supieras que he cambiado, que entiendo el daño que causé y que si me das una oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrándote que soy un hombre diferente». Esa noche, Carmen fue a su apartamento y por primera vez en años permitió que las emociones reprimidas salieran completamente. Lloró por la mujer joven e ingenua que había sido, por el matrimonio que había perdido, por los años de dolor y resentimiento. Pero también lloró por la esperanza que estaba sintiendo y que la aterrorizaba. ¿Podía realmente confiar en Alejandro otra vez? ¿Las personas cambian tan profundamente? ¿O solo estaba siendo ingenua nuevamente? El fin de semana siguiente, su madre la llamó desde Sevilla. «¿Cómo estás, mi amor? Hay algo diferente en tu voz últimamente». «Estoy bien, mamá, solo cansada del trabajo». «¿Tiene algo que ver con Alejandro?» Carmen se sorprendió. «¿Cómo lo supiste?» «Lo leí en El País. El accidente, que tú lo operaste. Debe haber sido muy difícil para ti». «Sí, fue muy complicado emocionalmente». «¿Y ahora qué está pasando?» Carmen le contó todo a su madre. La clínica, las disculpas, las súplicas de perdón, su propia confusión. «Hija mía», dijo su madre después de escuchar pacientemente. «Las personas pueden cambiar, especialmente después de experiencias traumáticas, pero la confianza se reconstruye lentamente, paso a paso. Si realmente ha cambiado, lo demostrará con acciones consistentes, no solo con palabras». «¿Pero cómo sabré si es real?» «Dale tiempo, y date tiempo a ti misma. No tienes que decidir nada hoy». El lunes por la mañana, mientras Carmen se dirigía al hospital, recibió un mensaje en su teléfono. «Carmen, hay algo importante que quiero mostrarte esta noche. Por favor, no digas que no automáticamente. Es sobre mi compromiso real con el cambio. Alejandro». Carmen dudó, pero su curiosidad venció nuevamente. Respondió: «Está bien, pero tiene que ser breve». Esa noche Alejandro la llevó a un elegante restaurante en el centro de Madrid, pero no para cenar con él. La llevó a una mesa donde esperaban 3 personas: doña Mercedes, don Ricardo y una mujer mayor que Carmen no reconocía. «Carmen», dijo Alejandro, «quiero que conozcas a mi abuela paterna, Esperanza Vega, y mis padres tienen algo importante que decirte». Don Ricardo se levantó primero. El hombre que Carmen recordaba como frío y despectivo ahora parecía nervioso, incluso vulnerable. «Carmen, hemos venido específicamente a pedirle perdón. No solo por lo que pasó hace 3 años, sino por la clase de personas que fuimos. Usted nos mostró con su nobleza y profesionalismo lo equivocados que estábamos». Doña Mercedes tenía lágrimas en los ojos. «Fuimos crueles, clasistas y profundamente injustos. Alejandro nos ha contado sobre su clínica, sobre cómo usted le salvó la vida, sobre la mujer extraordinaria que siempre fue y que nosotros fuimos demasiado ciegos para ver». La abuela Esperanza, una mujer de 89 años, con ojos brillantes, tomó las manos de Carmen. «Nieta, porque eso es lo que eres. Eres parte de nuestra familia sin importar lo que haya pasado. Mi nieto cometió el error más grande de su vida cuando te perdió, y nosotros fuimos cómplices de esa estupidez». Carmen estaba abrumada. «Yo no esperaba esto». «Carmen», dijo Alejandro, «mi familia ha estado en terapia familiar durante 2 meses. Hemos estado trabajando para entender cómo nuestros prejuicios y arrogancia destruyeron algo hermoso. No te estoy pidiendo que nos perdones inmediatamente, pero quería que supieras que el cambio es real y afecta a toda la familia». «¿Por qué ahora?»
preguntó Carmen. ¿Por qué después de 3 años? Porque casi perdimos a Alejandro, dijo don Ricardo. Y cuando eso pasó, nos dimos cuenta de que todas nuestras preocupaciones sobre clase social y estatus eran completamente irrelevantes. Lo único que importaba era tener a nuestro hijo vivo y rodeado de personas que lo amaran genuinamente. Doña Mercedes agregó: Y usted, Carmen, demostró que es exactamente el tipo de mujer que queríamos para nuestro hijo. Fuerte, inteligente, compasiva y capaz de salvarlo literal y figurativamente. Carmen necesitaba aire. Se excusó y salió a la terraza del restaurante. Alejandro la siguió después de unos minutos. ¿Estás bien? Es mucho, Alejandro. Todo esto es demasiado abrumador. Lo sé. Y no te estoy presionando para que tomes una decisión esta noche, o esta semana, o este mes. Solo quería que vieras que el cambio es real y profundo. Carmen se volvió para mirarlo. ¿Y qué quieres exactamente de mí? Una segunda oportunidad. No para volver al pasado, sino para construir algo completamente nuevo. Quiero cortejarte otra vez, conocerte como la mujer en la que te has convertido. Quiero ganarte de nuevo, día a día. ¿Y si decido que no puedo hacerlo? Entonces, respetaré tu decisión completamente. Pero, Carmen, tengo que intentarlo. No puedo vivir el resto de mi vida sin saber si podríamos haber tenido una segunda oportunidad. Una semana después, Carmen tomó una decisión. Fue a la clínica de San Martín como voluntaria. Quería ver con sus propios ojos si el compromiso de Alejandro era genuino o solo un espectáculo elaborado. Lo que encontró la sorprendió. Alejandro estaba allí desde las 7 de la mañana, ayudando a organizar expedientes, interactuando genuinamente con las familias, incluso limpiando cuando era necesario. No había cámaras, no había publicidad, solo trabajo silencioso y dedicado. ¿Haces esto todos los días?, preguntó Carmen mientras revisaba a un niño de 5 años con un soplo cardíaco. 5 días a la semana. Los otros 2 días estoy en la oficina manejando mis empresas, pero solo lo necesario. La mayoría de mi tiempo ahora está aquí. Carmen vio cómo Alejandro interactuaba con los niños. Era natural, paciente, genuinamente cariñoso. Este no era el hombre arrogante que había conocido. Después de 3 meses de trabajar juntos en la clínica, Carmen comenzó a ver un patrón consistente. Alejandro había cambiado fundamentalmente, no solo en sus acciones, sino en sus valores, en sus prioridades, en su manera de ver el mundo. Una noche, después de un día particularmente largo en la clínica donde habían atendido a 40 niños, estaban cenando juntos en un pequeño café cercano. «Carmen», dijo Alejandro, «¿puedo hacerte una pregunta seria?» «Por supuesto. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos intentarlo de nuevo? No como éramos antes, sino como las personas en las que nos hemos convertido». Carmen había estado esperando esta pregunta. Durante semanas había estado observando, evaluando, sintiendo. «Alejandro, tengo condiciones muy específicas. Las que sean. Primero, este trabajo en la clínica no puede ser temporal. Tiene que ser un compromiso de vida». «Acordado. De hecho, estoy expandiendo a 2 clínicas más». Segundo, tu familia tiene que respetar completamente mi carrera y mis decisiones profesionales. Completamente acordado. De hecho, quieren financiar una beca de investigación en tu nombre. Tercero, si alguna vez vuelves a hacerme sentir inferior o no lo suficientemente buena, se acabó para siempre, sin segundas oportunidades. Carmen, prefiero morir antes que lastimarte de nuevo. Y cuarto, dijo Carmen, sintiendo que su corazón se aceleraba, tenemos que empezar completamente de nuevo, como si nos conociéramos por primera vez. Alejandro sonrió,
y por primera vez en meses, Carmen vio la alegría genuina en sus ojos. «Hola», dijo extendiendo su mano. «Soy Alejandro Vega. Dirijo una clínica para niños y estoy completamente enamorado de una cirujana extraordinaria llamada Carmen». Carmen tomó su mano y sonrió. «Mucho gusto, Alejandro. Soy Carmen Herrera y estoy dispuesta a conocerte». 6 meses después, se casaron en una ceremonia íntima en la clínica de San Martín, rodeados de las familias que habían ayudado y los niños que habían sanado. Esta vez, no hubo ostentación, no hubo revistas de sociedad, solo amor real, crecimiento genuino y la promesa de una vida dedicada a servir a otros. 1 año después de la boda, Carmen quedó embarazada. Esta vez, Alejandro estuvo presente en cada cita médica, leyó cada libro sobre embarazo y se preparó para ser el padre que nunca había tenido. Cuando nació su hija, Carmen insistió en llamarla Esperanza, por la abuela de Alejandro que había sido tan instrumental en su reconciliación. «¿Esperanza?», preguntó Alejandro, cargando a su hija recién nacida. «Sí, porque eso es lo que me diste cuando pensé que ya no había ninguna posibilidad para nosotros. Esperanza». Alejandro besó a Carmen suavemente. «Gracias». «¿Por qué?». «Por salvarme no solo esa noche en el quirófano, sino todos los días desde entonces, por enseñarme lo que significa amar realmente, por darme una segunda oportunidad cuando no la merecía». Carmen miró por la ventana del hospital hacia la clínica que ahora se había expandido a 5 ubicaciones diferentes. ¿Sabes qué he aprendido? ¿Qué? Que salvar una vida no siempre sucede en un quirófano. A veces sucede perdonando. A veces sucede dando segundas oportunidades. A veces sucede creyendo en la capacidad de las personas para cambiar genuinamente. 5 años después del accidente, cuando Carmen reflexionaba sobre esa noche fatídica, entendía que el quirófano había sido solo el comienzo. El verdadero milagro había sido redescubrir que el amor verdadero, cuando se basa en respeto mutuo y crecimiento personal, puede superar incluso las heridas más profundas. A veces, el destino nos presenta las pruebas más difíciles para llevarnos hacia las bendiciones más grandes. Y a veces, tener el corazón de alguien en tus manos literalmente te enseña a manejar tu propio corazón con más sabiduría.